Muy bien. Aquí para hablar de lo que estaba diciendo Mateo, quiero que me digan si ven un cuadrado verde, no sé por qué me sale No, a mí se ve la perfecto, Ma, se ve perfecto la pantalla. perfecto. Bueno, para mí como artista, en el dibujo he encontrado una herramienta clave y práctica de estudiar los objetos cerámicos, no solamente los objetos cerámicos, sino otras piezas. Digamos que la utilizo para todo. Dibujar una pieza en todos sus procesos, desde el inicio, la construcción, hasta terminarlo, es conectar y entender una manera de crear, de dar forma y también entender el sistema interno y las partes constitutivas de un objeto. En este caso nos referimos a un objeto cerámico. También como entender su geometría, la composición en un plano bidimensional. Cuando hablamos de un plano bidimensional estamos hablando de la parte del dibujo, ¿no? Nos permite una visualización amplia para llevarlo a un plano tridimensional. Bueno, también el dibujo nos permite ver las diferentes posibilidades de las formas que podemos usar. Acá, por ejemplo, les estoy mostrando en dos imágenes una pacha que tiene que ver con el mundo del medio en la cosmovisión andina. Trabajamos en esta clase el arado. Entonces, en su forma nos da la posibilidad de ver cómo la vamos a construir y al mismo tiempo estudiar sus partes independientes. Nos ayuda también a poder dimensionar las proporciones y a ubicarnos sobre todo en el espacio. Eso es muy clave. Acá, por ejemplo, estas fotos son como de mi libreta de bocetación donde yo voy estudiando y a medida, digamos, que voy trabajando partes de las piezas, también bajan algunas palabras, algunos textos, voy, digamos, como un método de Disculpa que investigación te haciendo interrumpa, esta parte. estaban pidiendo que Dime. porfa ampliaras un poquito la imagen para que se viera completa. Ahí va. Ahí va. Acá, por ejemplo, las fotos que vieron eran como pedazos, ¿no? En fotografía, pero por ejemplo, esta es la página completa de dos pachas. En esta parte, en la izquierda, es la primera que se hace que tiene que ver con el mundo de abajo, que es el de la serpiente. Esta es como una recreación que está en el libro El culto al agua, que muchos de ustedes también lo han visto, lo venimos ahí estudiando y una partecita está la del medio para que vayan viendo. Pero esta parte como la parte de dibujo, ¿cierto? Ahora, bueno, acá. Esto más te estaba explicando, digamos, qué es en sí una pacha como objeto. Una pacha es un recipiente ritual que rinde culto al agua. Y una pacha se caracteriza por tener específicamente una entrada de agua y una salida por un cañito. Esta, digamos, es una de pez. Sea agua, sea líquido, como Mate también decía, hay varias pachas que han sido chicheras o que en diferentes territorios se utilizan para diferentes líquidos, pero todos, digamos, en un ámbito ceremonial. Acá, digamos, con las piezas, cómo empezar a construir una pieza o de la pieza llegar al objeto o crear una diferente. También, bueno, las técnicas de dibujo que nos ayudan a profundizar. Eso lo vamos a ver los que estén haciendo el taller, como en técnicas básicas para aprender a tener una noción de la luz. También nos queda como un registro gráfico de cómo vamos haciendo una pieza. A mí me ha pasado que, bueno, acá nos vamos un poquito acá, esperen un segundo. A mí me ha pasado que voy haciendo una pieza y después del tiempo no recuerdo ciertas partes, entonces tener como una libreta de bocetación nos lleva a tener ahí como ese estudio claro. Ma, disculpa Bueno, que te interrumpa, se sigue viendo un poco cortadas las imágenes. ¿Podrías ampliarlas un poco más? a ver, acá está ampliada total, Mate, a ver, Ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está ¿sí? bien. Sí, ahí Bueno, está perfecto. perfecto. Bueno, y qué mejor cultura para entrar a ver y estudiar la iconografía andina que la cultura mochica o la moche. Es como un referente que tiene una gran riqueza y alto nivel en todo su arte, ¿no? En su forma y en su parte iconográfica. Ella hace parte, digamos, del antiguo Perú, data, digamos, del primero
al séptimo siglo después de Cristo. Como su nombre lo indica, viene su origen del río Moche, como de esa parte, pero se extiende hasta toda la costa norte desértica del Perú. Son, digamos, constructores impecables de monumentos gigantes, también de todos los sistemas de irrigación, que es lo que yo vengo estudiando, de riegos, de todo lo que tiene que ver con el agua. Son artífices de una tradición extensa, entre ellos la cerámica es como una base increíble, ya sea pintada o moldeada. ¿Sí? Esta es la botella que vamos a analizar en su iconografía. Acá, digamos, está la foto. Vamos a revisar y hablar unas cositas así para después pasar al dibujo como tal. Como ellos no tenían un sistema de escritura como tal, el arte de la pintura en línea fija, que es lo que utilizaban ellos, siempre digamos como un fondo y este tipo de líneas, lo que se llama línea fija, era su forma de expresión, así dejando claro como una información importante tanto de su vida como de su tradición ritual. Y entonces acá aparece un dúo muy interesante de dos personas. Primero, un antropólogo que se llama Christopher Donan, que él, para profundizar en el estudio iconográfico, lo que empieza a hacer es un registro fotográfico de muchas vasijas y botellas mochila, más de 700, llegando a 800 innumerables botellas. Y él trabaja un sistema que se llama dibujo rollout, donde eh, utiliza ese método donde rota la pieza a partir de un punto focal para sacar, digamos, como la foto desglosada. Y ahí llega una mujer que se llama Donna McClellan y ella empieza a dibujarlas, así las desglosadas, algo parecido, digamos, a lo que yo hice con Esteban, que él hizo la parte investigativa y yo después hice todas las iconografías, como 200 de los dibujos, algo así. Entonces ahí se revisa, digamos, en estudio lo que se va a hacer. Bueno, esta, digamos, es el dibujo, ¿sí? Que ella hizo de esta, ya desglosada. Y también esto llevó a que ellos pudieran hacer como una clasificación de diferentes botellas. Ahora vamos a analizar esta, pero quería mostrarles acá diferentes como clasificaciones. Así voy a hacer un paso así como general para mostrarles como algunas categorías. A mí algo que me impresiona y que yo honro mucho, así de nuestros ancestros y de las culturas ancestrales, es la síntesis que tenían para describir y plasmar, ¿no? Una vivencia, un ser, una planta o un signo, un símbolo. Para mí esto tiene que ver con que todos los sentidos están muy limpios, no están contaminados y bueno, llega una síntesis muy clara. Cuando yo estudiaba, recuerdo que un gran maestro que tuve nos hizo a todos trabajar con algún niño y los niños todavía tienen como esa claridad del dibujo donde las leyes de composición pueden ser muy claras, lo que es el equilibrio, el ritmo, que a medida que vamos creciendo como que nos vamos poniendo un poco rígidos en esa parte y nos cuesta un poco ser como más claros y limpios ahí en esto. Bueno, en esta clasificación los mochicas también nos dejaron algo que es el mundo natural, muy plasmado, ¿sí? El tipo, digamos, de entorno que habitaban, que están las plantas, qué tipo de animales. Por ejemplo, esta planta que se ve en muchas iconografías, que uno a veces ve las plantas así como flotando, hacía relación a un tipo de planta que se llama Tillandsia, que es un tipo de planta bromelia, que es una planta aérea. En sus raíces son capaces de sobrevivir en suelos muy arenosos y de poca agua. Si ustedes saben, como hay partes de Perú que son muy rocosas o escasas, bueno, este tipo de vegetación nos muestra de dónde venían y qué tipo, ¿no? de hábitat tenía. A ver, vamos acá.
¿sí? A este. Esta, digamos, ya es una temática narrativa. ¿Qué es una temática narrativa? Son retratos de escenas con personajes en lugares específicos. Esta quise dar un ejemplo porque hay bastantes iconografías en las cerámicas mochica donde se muestran las balsas de totora. Totora, digamos que es como un material que se usaron para la construcción, que se encontraban en el mismo territorio que lo habitaban. Y sí, es una pintura muy recurrente que tiene también este tipo de trazo de línea fina. Esta, por ejemplo, representa a dos balsas, ¿no? Las cuales están separadas por un animal marino. Entonces acá es muy interesante porque vemos que en ese contexto ya de costa, cuando habitaban la costa, es un territorio donde hay muchas mantarrayas, que para ellos es un animal muy sagrado y los vamos a ver en muchos contextos donde ellos navegaban el mar, ya sea para exploración, para hacer sus rituales, para la pesca. Y en representación la voy a pasar, está muy de corrido, pero como para mostrarles ahí un poquito, en la balsa vemos un ser en una posición arrodillada donde se ve, digamos, como representa el remar. Y esta es una iconografía que tiene que ver con una iconografía lunar. Acá, digamos, hay una representación femenina, ella tiene como un cántaro, un cantarito, y está haciendo ahí como toda una parte ceremonial. Lo vemos también por su ornamentación, también nos muestra mucho en este tipo de balsas, que también empezamos a ver una simbología muy importante que después desglosaremos muy bien a un ser muy importante de la cosmovisión andina, que es la serpiente Amarú, que es la serpiente de dos cabezas. Ahí vamos a ver después en representaciones, la vamos a ver como a más profundidad. Esta ya la vimos. Quería mostrarles, bueno, y esta también, aparte del mundo natural, es como lo cotidiano, ¿sí? De ver también que en la vida diaria nos dejan registrado cómo son sus hábitos y costumbres, también pudiendo adquirir como significados rituales. Entonces acá nos muestra, digamos, como el momento de la cacería, de lo que estaba pasando, señala mucho, digamos, cuando son hembras, bueno, mucha relación con el venado, con el entorno y con el símbolo, ¿sí? Ahora, esta es la que vamos a ver con mayor profundidad. Vamos a hacer, digamos, como un análisis de esa botella que les mostré, que es una botella de temática de ceremonia de sacrificio. Yo escogí para el análisis de esta clase una temática que causa mucha controversia y de cierta manera una forma de decirlo, nos vuela el coco por la concepción que nosotros tenemos en este momento presente al respecto del sacrificio y de la muerte, cuando en otros tiempos antiguos era como un honor, digamos, ese paso, esa muerte y ese sacrificio para la misma sangre ser entregada a los dioses o pasar, digamos, como a otro mundo. En la naturaleza, la muerte es necesaria para dar vida. Entonces, es una manera muy natural de verla, y esto lo podemos ver no solamente en la iconografía precolombina, en la mesoamericana, si nos vamos a lo maya, a lo azteca, es algo que llama mucho, mucho la atención. Digamos, los rituales de casa de sacrificio humano, por lo general, están relacionados con un momento estelar, con una situación en particular, en un día donde algo, en una alineación o estaba pasando algo en el cielo, eh, y se hace este ritual, ¿sí? Esta tiene que ver con el equinoccio de primavera, es decir, es el momento importante del calendario agrícola que anuncia las lluvias, ya la sequía está pasando. Ahora les voy a explicar más adelante cómo se llega a este análisis de ese momento específico de equinoccio. Mm. Bueno, y aquí, ¿qué es lo que vemos? Para ir mostrando un poco. Hay mucha información, es muy rica en imagen,
Cuando les decía, cuando hablamos de una iconografía, estamos hablando de un conjunto de imágenes que nos muestran una historia, un momento, ¿sí? Hacen referencia a eso. Entonces, por un lado, vemos el sacrificio de guerreros que están cautivos y esa ofrenda de la sangre es entregada a los dioses en el mundo de arriba, ¿sí? Acá, en todo el medio, vemos a una serpiente que la vimos como símbolo en la otra iconografía. Esta también es una temática narrativa, ¿sí? Aunque es ritual, la vemos también como una temática narrativa, nos está contando un suceso. Esta serpiente, que es Amaru, está en todo el medio, que es muy interesante ver, y lo que vamos a trabajar mucho también es la parte animal, cómo se integra, digamos, con la parte humana y con la parte sobrenatural, cómo interactúan los animales entre ellos en los diferentes mundos y cómo, digamos, ellos lo hacían y con sus deidades también. Entonces está la serpiente de dos cabezas y en su mano está sosteniendo el corazón. Si la ven a un lado y al otro, tiene el corazón del sacrificio, que era, digamos, como súper importante. El cuerpo de la botella en sí, que ya la habíamos visto acá desglosada, está dividida en dos hemisferios, que hace relación a dos mundos. En la parte inferior se hace el sacrificio, como habíamos dicho, y se ofrenda a los dioses en el mundo de arriba. Y en esta parte es el mundo donde están las deidades, ¿no? Relacionándose también de cierta manera con la humana. Pero en esta parte encontramos, por este lado, este ser que vemos acá, esta deidad, se le llama el dios radiante, ¿sí? Es un personaje que en su representación simbólica tiene colmillos de felino y tiene algo muy particular que es este casquito que ven acá en su ornamentación, que se llama tumi, este que está acá arriba, está el casco y Tumi. Tumi en muchas representaciones precolombinas que vamos a ver por toda la, sí, por todo lo que es precolombino, también después lo hablamos con Dani, con algunos así, hermanos así, que también lo vemos mucho en Colombia, es como esa parte que es como una corona, que es un símbolo solar. Acá también esta deidad lo tiene. Entonces está el Tumi y los rayos en forma de serpiente, ¿sí? Él está recibiendo la copa, ¿sí? Y la recibe de esta deidad que es el águila pescadora. Y ya, digamos, cuando uno empieza a comprender cómo se sabe eso, hay un montón dentro de ella de símbolos y signos que se van interiorizando, los vamos interiorizando a medida que vamos dibujando, que vamos observando, porque se va ampliando como la visión. Es algo que va a empezar a suceder para hacer la lectura. Entonces, bueno, acá vemos sus alas, vemos sus plumas, vemos sus garritas de las patas, ¿sí? Empezamos a ver ciertos elementos que tiene, pero bueno, esta es el águila pescadora. El águila pescadora es un ave rapaz, es muy interesante porque ella no solo puede volar, sino que a la vez se sumerge en el agua para pescar. Entonces es una deidad que está vinculando mundos, o sea, ella puede estar en el mundo acuático, puede estar en el mundo terrestre y puede estar en el mundo de arriba. Entonces así interactúa con los diferentes seres. De hecho, digamos, bueno, acá también si nos ponemos a ver y a detallar animales, ya hay una interacción también con un mundo, con un mamífero, ¿no? Pero bueno, eso es lo que está haciendo específicamente ella ahí. También acabamos a ver una deidad muy bonita, que es la diosa lunar, ¿sí? Entonces empezamos a ver ciertos detalles en su vestido, si se van a dar cuenta, hay muchas partes de la iconografía donde en símbolos se ven
como el círculo y las rayas. ¿A qué hace referencia a esto? Hace referencia a este conocimiento y a esa fuerza que nos trae el jaguar. Sería, digamos, como el animal tótem del mundo del medio, pero también él, digamos, es animal de inframundo, también puede ser un animal cósmico. De hecho, él en todo su cuerpo tiene dibujado todo lo estelar. Entonces acá vemos a la diosa lunar, que también tiene unas trenzas, tiene dos trenzas. En la parte inferior, digamos, tiene la serpiente. Ella avanza con una copa, llevándola desde el mundo nocturno hasta el mundo elevado al dios radiante. Es decir, digamos, como viajera ahí del tiempo. Y acá aparece otro ser místico muy, muy importante para la cosmovisión, que es el dios búho, ¿sí? Tiene un tocado de media luna, que es este que está acá, más toda la ornamentación que tiene, como las estrellas, tiene un mapa estelar, tiene esta, por ejemplo, que vamos a ver en la cosmovisión andina y la vamos a profundizar mucho, que también está acá en esta parte, este signo símbolo, que es el meandro escalonado. Vamos a profundizarlo después, pero este también es como el camino para subir a los mundos, que también hace referencia, también puede ser a su pelo, ¿sí? Este Dios búho, con ese tocado de media luna, rige el mundo oscuro y húmedo, y se le conoce también como el dios de la Vía Láctea, por su vinculación con el cielo, con las estrellas. El dios búho es opuesto, complementario al dios radiante. Son dos fuerzas de distintos momentos del año, donde uno anuncia la época seca y el otro anuncia la época de las lluvias. Entonces, miren qué interesante acá. Acá estamos viendo esa parte y esa deducción que se hace del momento del equinoccio. Bueno, algo así lo voy a pasar, así como para que vayamos interiorizando esto. Una forma muy práctica de hacer un estudio iconográfica es este, ¿sí? Hay un nivel primario. Y en el nivel primario es que cuando nosotros vemos un dibujo así o una iconografía, es como lo preiconográfico, nos describe lo físico, los elementos. Entonces es lo primero que vemos. ¿Qué vemos? Yo estoy viendo, por ejemplo, no sé, la cara de esta serpiente, que también me parece un jaguar, porque también ellas se funden, ¿no? Yo antes de ver una serpiente, lo primero también que veía era un jaguar, porque veía también sus patas y veía como esa fusión y esa mezcla ahí entre ellos. Es lo primero que uno ve, los elementos, veo una copa, veo, no sé, veo a alguien arrodillado o veo un escudo, ¿sí? Ese es como el significado basado en hechos que expresa de manera natural algo que está pasando, algo para describir en objetos o imágenes. Eso es el primer nivel, ¿sí? Ya cuando me voy al segundo nivel es un nivel iconográfico, es decir, que acá hay una cantidad de información codificada, es decir, que está ahí guardada o que no la vemos y que nuestra tarea es empezar como eso que decía de abrir un poco más el ojo y poder ver un poco más cómo nos ayudamos para hacer esto de una manera, digamos, intelectual, es empezar a investigar, ¿no? ¿Qué sucedía? ¿A qué hace referencia determinada ornamentación? Entonces, sí, como el significado, digamos, de la historia y conocimiento de fuentes literarias. Y ya en un tercer nivel de estudio iconográfico es como reunir todo eso, que a este se le llama como iconográfico, ya como los valores simbólicos todo junto. Entonces es ese conocimiento de la historia, del símbolo,
y de cómo la mente empieza a integrar todo para definirlo. Entonces, quien hizo este estudio de los equinoccios, estudió aparte quién es el dios búho, porque tiene relación con el dios radiante, y así todo. Acá, digamos, como les decía, digamos, el signo y el símbolo. Cuando vamos entrando ahí en el símbolo, digamos, la verdad está en el símbolo, ¿sí? Es como que el símbolo es la forma imperecedera que expresa un concepto racional, es decir, expresa algo que está ahí con un sentido, pero a través también de una imagen emocional. Entonces es como un equilibrio perfecto entre ellos dos. Cuando uno comprende ese equilibrio, es como entrar al símbolo. Y hay algo que me parece súper importante decir, dejo de compartir pantalla para que me vean un poquito. Algo muy importante para decirles es que no todo se tiene que comprender con la razón en la iconografía. Pasa y llega por otros lugares también, ¿sí? Hay cosas que, eh, digamos, en mi caso personal, que llevo años, no comprendo, no entiendo y no tengo por qué tampoco entenderlo, ¿cierto? Llega de otras maneras. Hoy, por ejemplo, estaba viendo el grupo de la comunidad y algunos hablaban, no, estoy soñando con sonidos, otras personas de alguna manera con los sonidos van a otros lugares y lo hablaba Esteban y decía, ¿no? Cómo se abren puertas para cuando empezamos a construir un objeto o cuando empezamos sí, a profundizar, así mismo con la iconografía, empezamos a ver determinado punto, determinado símbolo y ahí vamos entrando en él, que de eso se trata. Parece muy complejo. De hecho, yo empecé con algo bien, bien particular y bien complejo como es esta botella que tiene tanta información, pero me parecía importante, por la riqueza que tiene la botella, empezar a mirarla juntos y en comunidad también. Es como empezar a decir, bueno, de pronto yo no lo veo todo que estamos viendo, que puede aportar cada uno y cómo nos podemos enriquecer en este presente con todo ese legado que nos dejaron, ¿no? Esa información porque no era netamente decorativa. Estas, por ejemplo, estas botellas que se utilizaban, digamos que tienen un contexto de sacrificio por lo general, son encontradas en las tumbas, en momentos muy especiales, en las tumbas fúnebres, con otros artefactos, con otras, y ahí hay un montón de información que estaba con cada cosa, y ahí lo vamos viendo, porque aparece, digamos, en este presente, que nos trae, por lo menos nos trae toda una referencia, para mí, el objeto en el tiempo, de todo lo que pasaba, ¿no? Lo que hablamos ahora, qué plantas estaban en ese momento, qué animales habitaban el entorno, qué ornamentación usaban, cuáles eran las costumbres a nivel social, cultural. Bueno, eso me parece muy importante. Y también vamos a ver cosas muy simples como representaciones simbólicas, de que la serpiente no siempre se va a dibujar figurativamente, es decir, tal cual es, sino que la vamos a ver representada con triángulos de determinado momento o en qué determinado momento ese triángulo se vuelve una montaña. Ahí vamos a empezar como a profundizar en esto. Hoy, bueno, les pasé así por encima, digamos, un poco de la cultura mochica, que es como la que vengo estudiando en este último tiempo, y ya después el sábado tenemos otra masterclass gratuita donde ya voy a mostrar como la parte, digamos, clasificación mochica, un poquito vamos a profundizar sobre alguna iconografía sobrenatural, otra de la vida natural, pero con ese toque que les decía ritual, a ver un poquito más detallado los elementos de cada personaje para reconocer, ¿sí? Vamos profundizando. Pero mi querer, como les decía, es eso, que entre todos empecemos como a nutrirnos de eso y a ver y a complementar con lo que venimos ahí trabajando. Bueno, Mate, hasta acá digamos como lo de la ecografía. Yo sé que tienes algo importante que decir. Así que bueno, vamos dejando acá y ahora en un rato nos vamos a encontrar como para
resolver inquietudes y preguntas al respecto. Perfecto, claro que sí. Cuéntenme si ven bien el cronograma y si escuchan bien mi voz. Excelente. Bueno, les quería introducir un poquito, ahí como estaba diciendo Natalia, el siguiente sábado, 3 de junio, vamos a tener, que esta en realidad para nosotros es la primera clase del taller Pacchas Cerámicas de los Tres Mundos, pero la ofrecemos gratuita para todas las personas para que vean un poco de lo que vamos a hacer y también para que tengan este contenido para ustedes, en donde vamos a profundizar en lo que es la iconografía y ver los primeros vestigios de lo que son las primeras técnicas de ilustración o de, digamos, comprensión iconográfica, tanto para utilizarla en nuestros propios símbolos, para interpretarlos y para empezar a comprender las piezas desde el dibujo. Ustedes tengan en cuenta que esto es como si fuéramos arquitectos, arquitectas. Primero pasar al primer plano en donde se estudian las cosas por medio de imágenes, para después ya en el 3D poderlas construir de una manera mucho más específica y logrando resultados exactos de lo que queremos, tanto en cuestiones sonoras como en cuestiones ornamentales como de composición interna. Bien, y esta es la introducción a nuestro taller que es Pacchas de los Tres Mundos Andinos. Fíjense que en el taller trabajamos mucho con la simbología, ¿sí? Siempre en todas las piezas que realicemos, todas las ilustraciones que hagamos van a tener la simbología como aliada, digamos, ya que es nuestra manera quizá más genuina de comprender un lenguaje que más que de palabras es un lenguaje de imágenes, que es el lenguaje ancestral que nos ha quedado. Entonces lo reconocemos por medio de la simbología. Hay muchas personas que quizás no saben lo que es una paccha, porque tengan en cuenta que si bien las primeras clases son de ilustración, este no solo es un taller de ilustración, sino que si bien contiene elementos de ilustración y de comprensión gráfica e iconográfica, también es un taller de construcción cerámica, en casi su 60-70% de construcción cerámica. Respecto a las pacchas, ya les voy a desglosar un poquito el cronograma. Vamos a leerles un poquito lo que es una paccha, ¿verdad? La paccha, cántaro sagrado de la cultura precolombina. Es un elemento cultural vinculado a la vida social y ceremonial de origen preincaico llamado también cántaro de chicha. En los rituales se llenaba de chicha o agua y se vertía en la deidad y en la tierra para dotarlo de poder productor y fértil. Con ella se ofrendaba y agradecía a la tierra por todas las bendiciones recibidas, entre otras cosas. Cuando hablamos de cosmovisión andina, hace referencia a la concepción y visión del mundo andino. La forma de ver la vida de la cultura andina está representada por tres mundos y su trilogía animal. Acá andamos a estudiar directamente lo que es la cosmovisión para las culturas andinas. Tengan en cuenta que acá yo sé que surgen muchos puntos de vista distintos. Están quizás las personas como Natalia, como Ele o como Dani, que tienen una visión más espiritual, ¿sí? De los legados ancestrales, como hay personas que tienen una visión mucho más racional, que también es completamente válido y completamente aceptable. Acá lo que estamos es estudiando una cosmogonía y después la interpretación que le damos a esa cosmogonía es completamente libre. Tengan en cuenta esto, que no es una temática cerrada a esta cosmogonía funciona de esta manera, sino que la estudiamos, proponemos puntos de vista y ahí cada quien, desde su punto de vista de estudio o de interpretación, le da una nueva forma, ¿verdad? Acá escribimos un poco lo que son los mundos para la cosmogonía andina, que son Ucupacha, mundo de abajo, mundo subterráneo, de las aguas profundas y del inconsciente. La habita su guardiana y animal representativo, que es la serpiente, que se encuentra en la mayoría de iconografías precolombinas, o en una buena parte y de las más importantes. Bien. Caipacha, mundo del medio en el que vivimos, donde tenemos grandes guardianes como lo son sus apus, montañas y elementales. Lo habita su guardián animal representativo, el puma. Y después el Hanampacha, mundo de arriba, donde habita la gente de las estrellas, lo guía y representa el animal cóndor. Kuntur Malku, ¿verdad? Bueno, acá este es un pequeño texto de Natalia. Paso un poquito a desglosarles las clases y Natalia les va a profundizar un poco más sobre los contenidos. ¿Se está escuchando bien? ¿Me escuchan bien la voz? Sí, Mateo. Bien, perfecto. Ya nuestra primer clase, sí, esto ya va a ser el 10, acá ya empieza la formación paga, ¿bien? A partir de el 3, ustedes tienen la masterclass gratuita,
donde van a poder tener una visión de lo que va a ser el taller. Y acá es cuando ustedes toman la decisión de si quieren tomar o no la formación. Fíjense que acá están los horarios principales. Quien necesite horario de su país nos lo puede comunicar y se lo damos. Todo queda grabado en caso de que no puedan verlo en vivo, ¿verdad? Así que no se preocupen, queda disponible indefinidamente. Ya saben ustedes que no tenemos ningún problema con que vean los contenidos el tiempo y las veces que quieran. Acá ya es la primer clase de formación específica, que es dibujando los tres mundos andinos. Basándonos en la cosmogonía que se explicó anteriormente, vamos a aprender técnicas de ilustración, que nos permite llevar nuestras piezas al papel, y de interpretación. No sé, Natalia, ¿qué quieras acá profundizar, perdón, sobre esta primera clase? Sí, Mate, muy bien. Sí, no solamente las técnicas, sino que, bueno, en la parte de la simbología, del signo, vamos a desglosar todo eso muy bien, la interacción de los seres, digamos, como guardianes de los mundos, de qué formas, digamos, como cuando empezamos a dibujar, por ejemplo, el puma, el jaguar, el tigre, sea la serpiente, llevarlo a volumen, a una forma tridimensional. Ayuda mucho esa parte bidimensional para llevarlo a la forma. Entonces, nos basamos en las formas geométricas básicas, por ejemplo, la serpiente desde el triángulo para llegar a sacar toda su cabeza, desde el jaguar, desde el círculo, bueno, como la geometría básica para llegar, digamos, como a explorarlos. Y también vamos a ver cómo la cosmovisión andina, la numerología es tan importante. Entonces, como están, por ejemplo, las tríadas, que en este caso, la tríada que en este caso la representamos, que en los diferentes mundos, también la cuatripartición, bueno, se va a profundizar sobre toda esa cosmovisión, es como un tejido ahí iniciático con el dibujo para después ya llegar a cada mundo y hacer la parcha de cada mundo. Pero acá vamos a tocar los mundos así sutilmente, desde el dibujo, técnicas, herramientas básicas para que puedan empezar, digamos, a tener su libreta de bocetación y como herramienta de estudio. Esa es como la introducción ahí de la primera, Mate. Excelente. Vamos a pasar a la segunda clase. Bien, que acá ya empezamos a construir y a estudiar la simbología de cada mundo andino ya más en profundidad, ¿verdad? Porque ya dedicamos toda una clase a la construcción del objeto y a la simbología del mismo animal. Cada clase construimos una pacha distinta que además de eso tiene un animal representativo distinto incluido en su ornamentación. Bien, esto ténganlo súper en cuenta. La primera es sobre el mundo de abajo, Ucupacha, y su animal representativo es la serpiente, que esta es, digamos, la pacha principal del taller, que es la que se ve, perdonen, en la portada. Ujú. Como ven, es una pieza bastante grande. Con lo que tienen las pachas, también que Natalia ya les va a explicar un poco más, es que su sistema interno realmente es una maravilla. Sí, porque tengan en cuenta que tiene todo un camino de flujo de agua para que pueda entrar y salir y que a la vez nosotros le vamos a agregar sonido. Así que realmente son objetos muy bellos, muy ingeniosos también. Así que bueno, no sé, Natalia, acá que quieras profundizar sobre la primera clase en específico. Ujú. Yo quería decir que originalmente las pachas no, digamos, no, o tienen de pronto un sonido natural de la circulación del agua como tal, pero están, digamos, basadas en las grandes pachas andinas, que son como esos acueductos antiguos también que se hicieron de piedra y se pasaron a cerámica para profundizar un poco más. Acá digamos que se hizo un tipo de recreación de la pieza para integrarla con esta parte del sonido. Esta pieza en realidad salió solita, el sonido, bueno, salió y sorprendió, porque cuando fui a llevarla como al lago, a hacerla sonar, me di cuenta que quedó como un tambor de agua. Es decir, la empiezo a llenar de agua, y como son varios glóbulos, a veces dos o tres, entre paso de un glóbulo al otro hay como una capita que tiene un agujero por donde pasa el agua. Entonces eso generaba un sonido como tambor de agua, tiki, tiki, tiki. Ella suena sola como un tambor de agua y hace como otros sonidos y unas ondas en el agua. Entonces ahí empecé como a estudiar más y profundizar
cómo, digamos, cada uno se puede ir en un diseño, recreándolo, poniéndole, digamos, lo que quiera poner. También en estas veía que así como tiene un agujero, uno puede trabajar filtros de agua, se puede trabajar como recipientes chicheros, que esos vienen más en la otra clase, en la tercera clase, donde se trabaja mucho y hablo mucho del maíz, porque el maíz es un elemento clave en la cosmovisión andina, digamos, ahí digamos que se guarda una memoria muy importante para todo, así como nuestro pueblo de origen. Es una semilla ahí sagrada donde se honra con las chicheras. Pero bueno, esta de la serpiente tiene eso. También vamos a ver cómo los animales, así como lo vemos en las iconografías, así sea, digamos, como el animal representativo del mundo de abajo, la serpiente, también asciende y se vuelve la serpiente cósmica, y como nosotros también vamos a trabajar nuestro mundo de abajo, ¿no? Nuestro mundo así de aguas, nuestro mundo interno, que tiene que ver ahí también con esa parte, digamos, como bien ancestral, bien de raíz. Bueno, Mate, esta es la segunda clase. Excelente, vamos para la tercera clase, donde vamos al mundo del medio. Todas las pachas tienen obviamente un sistema complejo. Esta quizás es una pieza un poco más delgada, más pequeña que la siguiente, y no por eso más sencilla o simple, ¿verdad? Acá, como ven, es una pacha muy relacionada con el arado. Tengan en cuenta ya que va representando más lo que son los temas de fertilidad de la tierra y supervivencia de la humanidad como raza, Ujú. que yo creo que es de las partes más importantes de este mundo, ¿verdad? Fíjense que acá tienen todas las fechas y horarios. Recuerden que cada clase conlleva videotutorial. Tanto tienen videotutoriales de ilustración y de técnicas de dibujo, como videotutoriales de construcción de las pachas, PDF y grupo de estudio con certificado de asistencia al final, incluyendo también 4 masterclass con sus respectivas grabaciones. No sé, Natalia, acá sobre esta tercera clase, sobre que quieras profundizar. Bueno, yo quiero decir que yo veo como al Caipacha, que es el mundo que habitamos, el mundo del medio, que en realidad la mayor parte de nuestro tiempo en nuestra conciencia ordinaria, es decir, nuestra conciencia eh, normal es la que habitamos, pero nosotros también vamos a los diferentes mundos en diferentes momentos, así cuando entramos en el mundo onírico, cuando estamos en un momento de meditación o ritual, vamos y hacemos, digamos, diferentes viajes, pero este, digamos que para mí es el mundo puente, es el mundo del medio que conecta el mundo de abajo con el mundo de arriba. Y hay un diseño y hay muchas formas de pachas que se trabajó, digamos, el arado, ¿sí? Como símbolo y como elemento importante de que decía Mate de la fertilización de la tierra, de los primeros objetos, digamos, con los que se aró, fueron este tipo, digamos, de elementos, y cómo está ligado, digamos, con el jaguar, que ya, digamos, hace parte de la recreación y de la composición. Y es bien interesante esta porque al ser bien tubular tiene todo un reto en el sistema de donde circula el agua. De hecho, los dibujos que vimos, la trabajé mucho en dibujo para poder entender, y en el diseño cómo hacer ese sistema diera esa circulación para que saliera. Entonces, bueno, ahí vamos a profundizar un montón también, sobre todo como los elementales de ahí, y sobre también diferentes tipos de las pachas chicheras. Vamos a hablar mucho del maíz, de los diferentes recipientes chicheros, porque son varios, ¿no? Donde se fermenta, bueno, un montón de información. Ahí vamos a profundizar mucho sobre el maíz. Excelente. Y vamos dirigiéndonos a la cuarta y última clase, el 1 de julio, que es el Hanan Pacha, un dedo de arriba, con esta pacha que es muy especial, muy bella, representativa de un cóndor, con unos ornamentos muy bellos en sus alas, también obviamente con un sistema complejo de circulación de agua. Ahí te dejo, Natalia, para que nos profundices un poco más. En esta pacha, digamos que el agua entra por el maíz, hace todo un circuito para que salga, digamos, por las plumas del ave, ¿sí? También viendo cómo es un alimento, una integración de los mundos,
Y en esta, digamos que es una ocarina también. Se toca, digamos, se toca por el maíz. Esta fue la primera que hice, pero ya después se quitan algunos semillitas o granitos de maíz y se puede hacer, digamos, la digitación. Y suena ahí tremenda. También se puede hacer sonaja, eso depende. Pero me pareció muy significativo hacer la ocarina porque tiene que ver también con el aire, ¿no? Con el mundo de arriba. Eso digamos como así, ya después vamos a emplear. Sé que es mucha información, que es un montón, pero decirles que en la construcción y en cada clase no solamente es construirla, sino que todas las clases tienen una parte de dibujo donde por momentos vamos a parar, vamos a estar haciendo la pieza y nos vamos a remontar al dibujo para entender las partes, vamos a retomar la parte de la cerámica, vamos a tener de modelo también nuestras partes constitutivas para ver en volumen cómo hacemos para que no quede plano, sino para generar ese volumen, es decir, a qué partes llega la luz, qué partes son más oscuras, por qué, bueno, ahí ya digamos va a haber toda una parte. Acá, por ejemplo, también se trabaja toda una información en las salas del cóndor de simbología que vamos ahí como plasmando cada uno. Así que bueno, en términos generales, esta, digamos, sería como en resumen la propuesta, digamos, del taller. Así es, bueno, les esperamos a las personas realmente interesadas en el taller. Recuerden que este sábado 3, la primer clase del taller es completamente gratuita para que accedan. Van a tener grabación tanto de esta clase como de la clase gratuita. Y ya después si desean acceder a los PDFs y videotutoriales, les esperamos ahí en nuestro taller. Realmente, bueno, esta es una propuesta que esperamos les guste, que complementa también muchas de las formaciones que ya han venido teniendo. ¿Verdad? Agregando también la ilustración como base y como hemos recibido mensajes de personas que les interesa profundizar aún más en la ilustración e iconografía, prontamente también les vamos a tener más formaciones ya específicamente sobre la iconografía. Pero aprovechen esta que también van a tener construcción cerámica, aprovechen a formarse con Natalia que es una maestra cerámica muy buena, que van a tener resultados muy buenos. Ya creo que este es nuestro segundo o tercer grupo. Así que también es un taller que está bien fresquito y que pronto va a tener un nuevo nivel también. Ya esperamos si no es a finales de este año, a inicios de 2024, donde van a tener la Pacha Madre que digamos tiene un resumen de todos los mundos en un solo objeto. Mate, Excelente. bueno, están haciendo después unas preguntas aquí en el chat, que sería, bueno, chévere, digamos, como la interacción un segundo con el grupo para ver inquietudes, acá hacían preguntas como de precio, de costo, bueno, esa Bien, información que se pasa y poder verlo, saber qué pensaron ahí de todo eso que pasamos y sobre todo de la parte iconográfica cuando pasamos el dibujo, si alguien quiere decir algo. bien respecto a los costos, bien, el costo general del taller, para que sepan, va a ser de $80. Y como ustedes saben, nosotros comprendiendo el momento de evaluación que tiene Argentina, para únicamente las personas residentes del país van a tener un método de pago nacional y también un valor especial para ustedes para poder realizarla. Lo mismo con las personas que vivan en Colombia. Estos dos países tienen transferencia directa y con los demás tenemos también opciones de transferencias internacionales. Recuerden que todos los contenidos quedan disponibles indefinidamente. Ustedes pueden tomar el taller ahora y realizarlo en 6 meses o en un año o volverlo a ver. No hay ningún tipo de problema con esto, ¿verdad? Ya, Disculpen que les silenció ahí un pitidito que estaba sonando. Así que dale. bueno, Bueno, acá cualquier... él estaba haciendo una pregunta muy interesante y es si se van a hablar de guardas. Claro que sí, porque las guardas contienen una información muy iconográfica muy importante, más desglosada con la geometría. ¿Viste? Digamos, cuando hablamos de la iconografía como tal, es a veces muy figurativa, como lo hacía lo maya, lo mochica, con los personajes. Pero la guarda ya hace una síntesis de lo que es el signo, el símbolo
Entonces ahí vamos a pasar a ver eso, que por ejemplo, acá, en este simple ejemplo que tenemos acá en esta foto de la pacha, cuando nosotros vemos un rombo en una iconografía, hace referencia en algunas cosmovisiones a la rana, a la receptividad, a las aguas, a lo femenino. Entonces vamos a empezar como a ahondar un poquito en lo que son los signos y los símbolos. Y eso es muy importante porque cuando vayamos a hacer determinado instrumento, objeto, tener como esa conciencia y esa claridad en detalles básicos de lo que de qué signo que quiero mostrar, aparte de la forma del objeto, sino ese código ahí, ¿no? Plasmado, ya sea en un triángulo o en determinado, digamos, lenguaje, como los tocapos. ¿Vieron los tocapos que son como muchos cuadraditos? Bueno, yo sé que algunos se están yendo, para los que se tienen que ir, un saludo gigante. Y bueno, para terminar ahí, como de cerrar esta parte, eso, de ver que también hay un lenguaje muy gráfico en las guardas que podemos analizar, no por ser guardas simples, no dicen poco, sino que hay un montón de información. A veces es más difícil de lo simple en el detalle de par líneas de algo complejo a veces para o sea, que tiene mucha información y que podemos ver. Ah, lo mismo, un placer ahí poder conectar con ustedes. Te estaban preguntando si se hablará de los quindes, los colibríes en las pacchas. Dime, Mate. Te estaban preguntando si se va a trabajar también sobre los colibríes en las pacchas o sobre su simbología, digamos. Sí, se puede tocar. Cuando estamos en el mundo de arriba, no solamente trabajamos Kuntur Malkun, que es como el guardián del cóndor, sino que trabajamos diferentes tipos de aves y digamos como la representación en la cosmogonía, ¿no? Que representa ya dependiendo de lo que cada uno quiera trabajar. De hecho, el colibrí, digamos que es un ser súper importante también, mediador de mundos, ¿no? Sobre todo de seres, digamos, cuando que ya habitan las estrellas, como vienen como mensajeros a conectar con el mundo del medio. El colibrí es una ave muy interesante y muy sagrada. Entonces sí, se va a tocar, digamos, en referencia, digamos, como varias aves. Lo mismo en el mundo de abajo, no solamente es la serpiente, digamos, está, digamos, como el caracol, todo lo que viene ahí, lo que quiera, digamos, hacer énfasis cada persona, ¿no? Así es, Héctor nos estaba preguntando si vamos a compartir información ya quizás sobre las culturas de otros continentes, como son las nórdicas, europeas, o las de Mongolia u Oriente. No en este taller, pero si ese tema les interesa, ustedes ya empiecen a decirnos y podemos investigar sobre Claro. la iconografía de las historias ancestrales de toda la humanidad y de los continentes para ofrecerles algo más amplio, ¿verdad? Esto ya es algo, ya por ejemplo podría ser un segundo nivel del taller de iconografías, pero se puede tratar perfectamente. Así que ustedes siempre déjenos saber sus intereses y también los siguientes talleres que vengan van a ser relacionados a ellos. Sí, eso me parece súper importante y nutritivo ver, ¿no? Porque es como la integración de todo. De hecho, uno a veces piensa que determinados signos o símbolos solamente están en la cosmovisión andina, y cuando nos damos cuenta, ese mismo eje o símbolo que vemos acá, por ejemplo, está en los celta y decimos, uff, pero ¿cómo pasa de determinada, ¿no? Determinada cosmovisión a otro? Hay cosas que están tejidas y que están digamos, en todos los lugares y que se representan de diferentes maneras dependiendo de la cosmovisión. Así me parece muy interesante como poder ver así más universalmente los símbolos y los signos y toda, bueno, como la parte iconográfica. Por ejemplo, yo veo acá a Rafael, que también es un constructor, así, un constructor tremendo, así, de instrumentos mesoamericanos, ¿no? Tú eres de Centroamérica, ¿cierto, Rafael? Hola, buenas tardes. Sí, yo soy del centro de México, del estado de Guanajuato.
Ah, qué lindo. Yo mucha resonancia ahí con los hermanos del centro, de Centroamérica, siempre honrando ahí un montón y todo ese lenguaje también ahí, ¿no? De toda esa escritura que tienen tan hermosa y ahí jeroglífica. Cuando estuvimos con Esteban allá en Centroamérica, recuerdo a Tata Chuno, que es un hermano maya quiché, nos decía también, esto es muy importante decirlo así como para cerrar con esto, en las iconografías o en lo que se pinte, una cosa es recrear, por ejemplo, algo que se quiera plasmar, pero él me hablaba del cuidado en el mensaje, digamos, si hay un jaguar que tiene 5 rayas, es por algo, ahí hay un mensaje numérico importante, no tiene 10, ni tiene 7, ni tiene, o sea, de respetar como esa parte porque hay mucha información que tiene que ver con el tiempo en lo mesoamericano, ¿no? Se deja información, el lugar y el momento en el que se hizo ese ritual o lo que pasó en ese momento, y si se pone más o menos, se cambia, digamos, como toda esa información, ¿no? Sí, claro, claro. Y también es un punto importante para abordar todo este tema de descifrar o de entender el simbolismo y la iconografía. Nada más que es algo complejo, pero entrar en lo que es la semiótica de la imagen. La Sí. semiótica es, pues ya es un tema ya más complejo, pero sí nos acerca totalmente pues a meternos a la interpretación profunda. A veces la iconografía pues nada más nos deja como en la interpretación Ujú, pues, del investigador, pero pues hay detrás todo porque podemos tener el objeto, la pieza cerámica antigua, y ujú, podemos estudiarla desde el para qué fue, ¿no? Pero hay que saber el por qué ujú, y cómo también cómo fue sucediendo ese por qué. Entonces ujú. hay de fondo todavía, pues, estudio más complejo, ¿no? Que lleva Sí, más a entender todavía el lenguaje, ¿no? El significado de todo. De estos símbolos que nosotros nada más vemos y que estamos interpretando. totalmente de acuerdo, Rafael, porque eso que tú hablas de la interpretación, que también ya es un hilo muy fino con lo personal, ¿no? Así Entrar, es. digamos, ahí como lo que es la epigrafía. Yo antes pensaba, por ejemplo, desde mi inocencia, que toda esa información en la iconografía de eso que tú dices, de ese lenguaje, describía algo así me decían, no, simplemente es el lugar, la información y cada código tiene, o sea, no es solamente una letra, sino un montón de información, o sea, ahí hay que desglosar un montón en cada, digamos, ser, así por ejemplo, maya, en el símbolo que representa el cascabel, determinado símbolo, ¿no? La ornamentación y cómo conecta. Entonces me parece muy importante y me parece de mucho cuidado ahí en ese tema. Una cosa es lo que le llega a uno como interpretación y otro lo que tú dices, ¿no? El por qué y ahí ya a nivel ya antropológico uno empieza como a investigar este objeto se usó, digamos, se encontró en tal lugar, en tal contexto, también es en este momento, en este presente, su uso y su utilidad es otra a lo que se usaba antiguamente y ese del por qué es, digamos, como anterior de el para qué. Creo que siempre hay que compensarlos y traerlos ahí en ese equilibrio, ¿no? Claro, sí es complejo, pero pues lo único que queda es adentrarse, seguir trabajándolo. Porque, Sí. o sea, otro detalle es, por ejemplo, que una cosa pues es analizar todos estos aspectos iconográficos, estilísticos o niveles de representación gráficos, si son motivos abstractos o figurativos. Pero otra es, o sea, parte de de lo que te ayuda la semiótica es acercarnos al cómo y lo que hacemos al cómo y al por qué, ¿no? Se plasmó esto. Realmente a veces estamos viendo como en este caso que presentaste una narrativa,
Temática narrativa. una temática narrativa, o sea, pues tiene todo un paisaje de información que posiblemente, ahorita que lo dicen, de que analizamos todo desde la razón, posiblemente ellos estaban concibiendo otros estados de conciencia y su mensaje, o sea, está en otro mundo que nada más lo estamos analizando y pues realmente hay que vivirlo, ¿no? Que es casi Exacto. imposible saber bien cómo lo Exacto. plasmaron ese mensaje, pero sí es complejo, o sea, realmente sí es muy complejo. Cuando decía que la información llegaba también desde otros niveles y es también como no quererla pasar ahí por todo por la razón. Entonces, por ejemplo, tenemos nuestro objeto, ya sea que estemos esgrafiando, que estemos engobando, que estemos haciendo, eh, cada uno desde ahí también aterriza un montón de información. Y hay otra que ni siquiera nos corresponde, lo que decía, que de pronto yo a veces quiero hacer una. Digo, no, 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 ni lo entiendo ni lo tengo por qué comprender, está ahí y desde otros lugares está bien que sea así. Pero uno va entrando ahí de a poquito, eso que hablaba de entrar en el símbolo, sí, ¿no? Como abriendo y teniendo ese equilibrio entre la razón y lo que es como el corazón. Entonces es central, me parece que es también como un portal, ¿no? El signo siempre lo he visto como que uno va ahí en ese caminito y lo que hablaba de que estemos acá en comunidad y que podamos aportar entre todos desde los diferentes también territorios. Una cosa, digamos, sí, por ejemplo, acá en Argentina que está L, yo desde que estoy acá en Argentina, entonces digo, qué lindo los de la Guada, también como toda esa simbología y todo lo que tienen y qué pasa en cada territorio y como es una comunidad y ahora en este momento que estamos así desde varios lugares, ver como eso, qué pasa en cada lugar. Con el Dani también hablábamos y yo le decía, bueno, en el territorio, nuestro territorio en Colombia, ¿qué función tenían las parchas? ¿Cómo se utilizaban en las comunidades? ¿Sí? ¿Qué se ofrendaba? ¿Por qué? Entonces ahí empezamos a ver eso en ese caminar, cuando uno va por las lagunas, o qué se hacía, o sea, cuál es la utilidad y por qué la traemos acá. Y a mí me parece muy importante en el paso del tiempo siempre lo que tiene que ver con el culto al agua, porque es como el saber más puro que hay ahí. Entonces, en todos los tiempos, desde lo que le llega a uno, ir y volver y reconectar, ¿no? Así con la tierra y el ofrendar me parece como muy vital así para conectar. Sí, no, pues sí, felicidades, qué bueno que estás, porque es parte, para acercarnos a todo este lenguaje iconográfico, pues sí, lo interesante es acercarnos también a la elaboración y a la práctica, ¿no? Vas desilvanando en el proceso, interpretaciones o te vas metiendo más en la duda también pues, para seguir, ¿no? Indagando y conociendo. Pues felicidades, Sí, está muy gracias, bueno. Rafael. Sí, Sí, mucho ánimo. Yo veré también si me puedo seguir integrando para por ahí también seguir compartiendo. Hay muchas cosas también que compartir desde acá y es lo bueno. Por eso decidí ahora unirme a la plática. Yo he trabajado también la investigación iconográfica y o sea, es muy amplio todo. Entonces, qué bueno que hoy enriquecí parte de lo que estoy trabajando también con lo que presentaste. Está muy bien. bueno, Gracias. gracias, Rafael. Yo también, Gracias a ahí todos. recontenta por todos. No sé si alguien más quiere decir. Bueno, Carlos, veo muchas caras conocidas, muchos. Acá también con Carlos, que es así un hermanazo, se ha sentido mucho el llamado también de ir a Brasil, al territorio de Brasil, para ver también toda esa parte, ¿no? De toda esa información de ese territorio poderoso. Así que me parece muy hermoso esto que surge en comunidad de decir, bueno, vamos a tal lugar, sintamos qué está haciendo como cada uno, cómo nos podemos ahí tejer como en el camino en el que vamos todos, ¿no? Y esto, digamos que también la propuesta en la construcción, pero también esa parte ritual de llevar el objeto a su uso y función en lo que cada uno siente ahí de conexión con el sonido, con la parte ahí del agua, de todo lo que queremos ahí trabajar profundo. Entonces, a mí me ha parecido reimprocesante todo el proceso y entonces ahí yo tengo también un cuidado con lo que mi abuelo decía,
cuidado con lo que pides. Entonces, yo en este taller me pasa que desde el amasado lo que voy pensando, voy teniendo ahí ese cuidado que va saliendo ahí en la construcción. Cuando empiezo a trabajar la serpiente, me lleva un montón a trabajar mis emociones con el agua, a transmutar lo que trae la serpiente, a morir, a renacer. Cuando estoy en el mundo del medio, me agarro también de la fuerza del jaguar y a la misma vez de esa paciencia que tiene él del enfoque. Sí, como que ahí, como complementar y no solamente, digamos, como sino traer toda esa fuerza de verdad, así con toda y permitirse uno entrar ahí profundo en el mismo proceso personal. Yo me lo tomo como una medicina así rebarro cuando entro, ¿sí? A profundizar en mis mundos internos y en todo, no pasándolo así por alto. Entonces la energía me pone ahí súper fina a revisarme y a trabajar. Entonces yo agradezco ahí un montón esa parte. Así es, se agradece mucho a todo nuestro grupo. Bueno, vamos a detener la grabación, así que un saludo para todas las personas que nos están viendo en diferido. Así no se les hace tan largo el video. Muchísimas gracias.